Hare Krishna, can you all hear me well? Yes, Prabhu. Okay. Yes, Prabhu, very well. So, shall I sing Jai Radha Madhava or straight just offer pranams and go to the class? As you like, Prabhu. If you're going to sing Jai Radha Madhava, we won't respond because of the echo. Right, yeah, exactly. So, I'll just read offer my prayers, and then I'll go straight to the class, okay? All right. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayine Nirushesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So devotees, it's my extreme privilege to have an opportunity to do a small service to all of you. Entonces, devotos, es un extremo placer para mí tener la oportunidad de dar una clase para ustedes. Given this opportunity to speak on the topic of Shama, forgiveness and tolerance. Tener esta oportunidad de hablar acá sobre el tema de Kshama, el perdón y la tolerancia. I chose this topic to highlight how this particular quality called Shama Yo escogí este tema para mostrar cómo este tema en particular, llamado Kshama, it's actually playing an important role in our daily life. está jugando en realidad un papel importante en nuestra vida diaria. And it's being one of the most important quality in shaping up our spiritual life as well. Y es también una cualidad muy importante que forma nuestra vida espiritual. We live in the multiracial, multicultural, multilingual, multireligious world. Vivimos en una sociedad multicultural, multisocial, multireligiosa. And ISKCON, of course, we as a member of ISKCON is of no exception, because we have devotees from all around the world with all kind of different backgrounds. Y por supuesto que ISKCON no está exento de esto. En ISKCON tenemos devotos de todo tipo de trasfondos. In our day-to-day dealings with people or devotees around us, when we deal with them, we either get hurt or by others. We get hurt by others by physically or verbally, emotionally, mentally. En nuestras relaciones diarias con la gente y con los devotos, nosotros somos capaces de dañar, de herir o de no herir a las personas, ya sea físicamente o verbalmente. I think each and every one of us, we experience this on our daily basis without fail. Y nosotros estamos experimentando esto en nuestra vida diaria, sin duda. And sometimes this negative experience, this bad experience, sometimes they can really turn into a very ugly situation. Y muchas veces estas experiencias se pueden tornar en situaciones muy desagradables. And can lead to an unimaginable catastrophe if they are not maturely handled right from the beginning stage. Y nos pueden llevar a situaciones catastróficas si no son manejadas de una manera madura y adecuada, desde el mismo principio.
And this happens in the relationship between devotees, Y esto sucede en las relaciones entre los devotos, between husband and wife, between family members, entre esposo y esposa, entre miembros familiares, between countries, between religions, entre países, entre instituciones religiosas. and the relationship between all these different groups, they collapse just because we don't cultivate this quality called forgiveness. Y las relaciones entre estas personas e instituciones pueden colapsar si no nos dedicamos a cultivar esta cualidad del perdón. And just because we don't apply this quality of forgiveness in our relationship, that causing a lot of hatred among each other. Y es justamente porque no estamos ejercitando esta cualidad del perdón, estamos obteniendo resultados de odio entre las diferentes personas. In summary, if we cannot forgive, then there is no possibility for any relationship to survive on any level. En resumen, si es que no somos capaces de perdonar, no vamos a poder cultivar ningún tipo de relación en ningún nivel. Generally, devotees think that forgiveness is some sort of like a moral principle and it has got nothing to do with bhakti. Generalmente, muchos devotos piensan que el perdón es un principio moral que no tiene nada que ver con el bhakti. We think that I'm a devotee and I just should simply focus on how to cultivate my bhakti. Ellos piensan, bueno, yo soy un devoto y simplemente me tengo que enfocar en cómo cultivar mi propio bhakti. So we tend to ignore or don't give proper attention to it, to this quality called forgiveness. Entonces solemos ignorar o no darle la atención necesaria a esta cualidad llamada el perdón. So let's see how in reality this quality called forgiveness, shama, forgiveness, and tolerance are actually closely connected to bhakti. Entonces hoy vamos a ver cómo estas cualidades del perdón, ksama y tolerancia en realidad están muy conectadas con el bhakti. Why this quality called tolerance and forgiveness are one of the most important qualities which devotees have to cultivate in their path of devotional life. ¿Por qué esa cualidad del perdón es tan importante que los devotos cultiven en el sendero de su vida espiritual? As we know, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he throughout his entire life, he never gave any teaching in the form of scriptures or so. Ustedes saben cómo Chaitanya Mahaprabhu, a través de su vida, él no ha dejado unas instrucciones escritas o algo así. Like Krishna gave Bhagavad Gita, and then there is also Bhagavatam which speaks about Lord Krishna, as Ramayana, Mahabharata. But Chaitanya Mahaprabhu didn't particularly give any what they call the scriptures like Bhagavad Gita. El Señor Krishna dio el Bhagavad Gita, está allí el Srimad Bhagavatam que habla de Krishna, el Ramayana, el Mahabharata, pero el Señor Chaitanya no nos ha dejado ninguna escritura en particular. And all he gave is just 8 different verses. Lo único que él nos ha dejado son 8 versos. And Mahaprabhu said that all his teachings are consisted inside these 8 verses. Mahaprabhu nos dijo que todas sus enseñanzas están resumidas en estos 8 versos. And out of these 8 verses, Mahaprabhu particularly highlights and lived his life as per the 3rd verse, Trinad api sunichena, taror api sais guna, amanena manadena kirtanaya sadahari. Y de estos 8 versos, Mahaprabhu particularmente hizo énfasis en este verso que acaba de decir el Prabhu. And
almost all of us, we are very familiar this verse, and we have heard this verse many hundreds and hundreds of times in our life. La mayoría de nosotros hemos escuchado este verso cientos y cientos y cientos de veces a través de nuestras vidas. And how this verse is particularly emphasized that how we should be tolerant like a tree. Y este verso describe cómo debemos ser más tolerantes que un árbol And humbler than the grass. y más humildes que la hojarasca de la calle. And we know that tree, despite a heavy winter or a scorching summer, Ustedes saben cómo un árbol resiste el calor intenso del verano o el intenso del invierno. and even when people cut the tree will never protest. E incluso si la gente corta el árbol no se va a quejar. The tree will never make any complaint. El árbol no va a hacer ninguna queja. Will take any kind of extreme insult, but will never retaliate, never complain, or never Podemos hacer cualquier tipo de insulto a un árbol y el árbol nunca se va a defender y nunca va a responder. And same like grass, no matter how many thousands of times we trample on the grass will never complain. Y lo mismo con el pasto. No importa cuántas veces pisemos el pasto nunca se va a quejar. So this particular verse, our acharyas have recommended that each and every devotee, we should have this verse and wear it as a garland around our neck. Y este verso en particular, los acharyas se han recomendado que los devotos deberíamos llevarlo alrededor de nuestro cuello como una guirnalda. So just imagine how much importance or emphasis they have given for this particular quality called tolerant, and it is imbibed in this particular verse with a nice analogy of tree and grass. Entonces imagínense la importancia que tiene este verso, que seamos más tolerantes que un árbol y más humildes que una hoja de pasto. In a book called Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur has given a very wonderful explanation in regards to the behavior of Vaishnavas. En el Jaiva Dharma, un libro de Bhaktivinoda Thakur, allí se da una muy linda explicación acerca del comportamiento que debe tener un Vaishnava. Srila Bhaktivinoda Thakur explains that Bhakti Devi is independent. Y la Bhaktivinoda Thakur allí explica que Bhakti Devi es independiente. And she is a beauty personified, and she is the most valuable quality. Y ella es como la belleza personificada y tiene una muy valiosa cualidad. And he says that there are 4 more different characters which are inborn with the quality of the character of Bhakti Devi. Y él también menciona que hay muchas más otras cualidades que están embebidas en la personalidad de Bhakti Devi. And that is called Dainya, which is humility. Una de ellas se llama Dainya, que es humildad. Daya, compassion. Daya, compasión. Shama, forgiveness. Shama, perdón. And Satya, truthfulness. Y Satya, la veracidad. And these 4 are being an inborn character to the main character, which is Bhakti Devi. Y estas 4 están integradas en el carácter principal que tiene Bhakti Devi. When the devotee feels that I am not this body, I am just the spirit, soul, and eternal servant of Krishna. Cuando el devoto siente que no soy este cuerpo, que soy un alma espiritual, eterno sirviente de Krishna, and that I got no one except Krishna is everything to me. Y no tengo a nadie excepto a Krishna, que es todo para mí. And that emotion is called as Dainya, humility. Esa emoción se llama Dainya, humildad.
And when with that humility we express our affection to Krishna, that is called bhakti. Y con esa humildad es que nosotros mostramos nuestro afecto por Krishna. Y eso se llama bhakti. And when the same affection we show to the other living entities, it's called daya, compassion. Y el mismo afecto que mostramos a las demás entidades vivientes se llama daya, compasión. And these two, dainya, humility, and daya, compassion, naturally an inborn quality within this bhakti. Y estas dos cualidades, afecto y compasión, están integradas en lo que se llama bhakti. And when we think that I am the eternal soul of Lord Krishna and I'm such a lowly person, how could I judge or punish anyone? Y entonces cuando pienso que soy un alma espiritual y que soy sirviente de Krishna, ¿cómo es posible que se me ocurra lastimar a alguien? And when this mood mingles with the mood of compassion, daya, then the mood of shama, forgiveness, is being produced. Y cuando este humor can you please repeat that, Prabhu? Yeah, when this dainya, this mood of humility, mingles with daya, compassion, Cuando este humor de humildad se mezcla con la compasión, then the mood of shama, forgiveness, is produced. entonces se produce el humor de Kshama, que es el perdón. So this is a very detailed science of devotion, how these qualities are being produced and how they are part of the bhakti, process of bhakti. Entonces, esta es una ciencia muy detallada de cómo esta cualidad se produce y es parte del proceso del bhakti. So when we think that shama, forgiveness, is actually just a simple moral principle or moral quality, it's not actually true. Entonces, cuando pensamos que el perdón es simplemente una cualidad moral, en realidad no es cierto. And we can see very clearly how shama, this quality called humility, tolerance, compassion, forgiveness, all these qualities are actually an intrinsic part of bhakti. Entonces ahí nos damos cuenta de que estas cualidades del perdón, la compasión, la tolerancia son partes intrínsecas del bhakti. And that has been very clearly and clearly explained in detail by Srila Bhaktivinoda Thakur. Y esto ha sido claramente y con mucho detalle explicado por Bhaktivinoda Thakur. And now we see that beside this explanation, we also we have hundreds and hundreds of pastimes or examples from our own scriptures to support this particular explanation of Srila Bhaktivinoda Thakur. Y también hay muchas explicaciones y ejemplos en nuestras escrituras sobre estas cualidades que explica Srila Bhaktivinoda Thakur. We have so many examples, hundreds of examples from Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Ramayana, Mahabharata, from so many of our Puranas. Tantos ejemplos que existen sobre esto en el Srimad Bhagavatam, en el Mahabharata, Chaitanya Charitamrita, Ramayana y otras. And one of the very great example that probably most of us would have heard is Haridas Thakur. Y uno de los mejores ejemplos que muchos de ustedes han debido escuchar es el de Haridas Thakur. Haridas Thakur, as we all know, is he was born from a Muslim family. Haridas Thakur, como todos sabemos, nació en una familia de musulmanes. And he always maintained his humility. Y él siempre mantuvo su humildad. Extreme humility. Una extrema humildad. That's the dainya we are speaking about. Es ese dainya del cual estábamos hablando. And Haridas Thakur was ordered by Qazi to be beaten at 22 marketplaces.
el Kazi había ordenado que Haridas Thakur sea castigado en 22 diferentes mercados. And he was beaten in such a way that it even provoked Lord Chaitanya Mahaprabhu to invoke Sudarshan Chakra. Él fue castigado de una manera tan brutal que el señor Chaitanya había invocado su Sudarshana Chakra. Haridas Thakur, he begged to the Lord that, my dear Lord, please forgive these executioners who are beating him, because they don't know what they are doing. Pero Haridas Thakur le rogó al señor Chaitanya y le dijo, por favor, Señor, perdona a estos que me están castigando porque no saben lo que están haciendo. And then when Chaitanya Mahaprabhu saw that extreme compassion, his humility and extreme compassion, then Chaitanya Mahaprabhu told Haridas the following. Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu vio esta extrema compasión en el corazón de Haridas Thakur, le pidió que le siguiese. After Chaitanya Mahaprabhu told Haridas Thakur that you are being beaten severely by all these executioners. Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Haridas Thakur, tú estás siendo golpeado tan brutalmente por estos soldados. And I've already ready with my Sudarshan Chakra to kill all these executioners. Yo estoy listo acá con mi Sudarshana Chakra para matar a todos estos soldados. But just because you are crying in your heart with love and compassion to these people, begging for forgiveness, Pero solamente porque tú estás rogando en tu corazón por now amor my chakra, y compasión para estos soldados, so now my chakra has got no power to touch these people. entonces ahora mi Sudarshana Chakra ha perdido todo el poder para tocar a esta gente. He said that your prayer of forgiveness for these executioners is so great, I cannot hurt these people. Tus plegarias de compasión para estos soldados son tan fuertes que ahora yo ya no puedo hacer nada contra ellos. And your prayer of compassion and forgiveness is so powerful, and it's so powerful than my own laws, and I could not tolerate seeing you beaten like this. Tus plegarias de perdón y compasión para con esta gente son tan poderosas que yo no puedo hacer nada al respecto. So then Mahaprabhu showed his body, the back part of his body to Haridas Thakur, that because of your mood of compassion and forgiveness, I take all the beating upon myself. Y entonces así fue que le mostró su espalda a Haridas Thakur y le dijo que debido a tu gran compasión, yo he decidido recibir todos estos golpes en mi cuerpo en vez de que te lleguen a ti. Because he cannot let Haridas to be beaten by those executioners. Y debido a que él no dejó que el cuerpo de Haridas Thakur sea castigado por estos soldados. And at the same time, he cannot kill those executioners because of Haridas' prayers. Y debido a que él mismo no tenía ya la capacidad de matar a estos soldados debido a las oraciones de Haridas. So therefore, Mahaprabhu took all the beatings upon himself. Y así fue como Mahaprabhu recibió todos estos golpes él mismo en lugar de Haridas Thakur. So this is a great example of how an elevated devotee like Haridas, he applied all this principle of dainya, daya, and shama, forgiveness. Y este es un ejemplo de cómo Haridas Thakur aplicó estos principios de dainya, daya y kshama, el perdón. And tolerance, and he tolerated everything, and then yet he asked forgiveness, to beg forgiveness, to forgive those executioners. Así él toleró semejante castigo y a pesar de eso pidió que se le perdonase a estos soldados que lo castigaron. And we have another great example which all of you are very familiar with. Y acá tengo otro ejemplo con el cual todos ustedes están muy familiarizados. And that is Prahlad Maharaj. Y es acerca de Prahlad Maharaj.
Hiranyakashipu, he cultivated a strong hatredness towards Lord Vishnu in his heart. Hiranyakashipu había cultivado un gran odio contra el Señor Vishnu en su corazón. Because Lord Vishnu, in the form of Varaha, killed his brother Hiranyaksha. Debido a que el Señor Vishnu, en su forma de Varaha, había matado a su hermano Hiranyaksha. And that was like many thousands years before. Y eso había sucedido muchos miles de años atrás. But Hiranyakashipu, he cultivated this hatredness within his heart. He was not able to forgive Lord Vishnu. Pero Hiranyakashipu había cultivado este odio profundo en su corazón. No podía perdonar al Señor Vishnu. So much so, he ended up trying to kill his own son through many different ways. Tanto así que él terminó intentando matar a su propio hijo de muchas maneras. Hiranyakashipu tortured and trying to kill Prahlad by having a big wild elephant trampling him. Hiranyakashipu había intentado, por ejemplo, matar a Prahlad poniendo a un elefante para que le pise. Trying to throw him from the cliff of the mountain. Tratando también de arrojarlo desde el borde de un precipicio. Making him to be bitten by ferocious animals. Intentando hacer de que feroces animales le muerdan. Burning him alive inside the fire. Intentó quemarlo vivo en aceite hirviendo. But Prahlad Maharaj remained calm and undisturbed. He tolerated everything. Pero Prahlada Maharaj se mantuvo imperturbable. Él toleró todo. Never retaliated to all the heinous act of his father. Nunca respondió a todos estos actos de su padre. And completely dependent on Krishna. I didn't hear that, Prabhu. Can you please repeat? He completely tolerated all the, everything, and also depended on Krishna fully. Él completamente toleró todos estos ataques y dependió completamente de Krishna. And all the attempts of his father failed. Todos los intentos de matarlo de su padre fracasaron. And as you all know, to make the story shorter, then Narsingdev appeared and killed his father Hiranyakashipu. Y como ustedes saben, para hacer esta historia corta, el señor Nrsimhadev apareció y mató a su padre Hiranyakashipu. Yet Prahlad Maharaj never retaliated to any of the heinous activities of his father against him. Y a pesar de todo esto, Prahlada Maharaj nunca devolvió todos estos intentos de su padre de matarlo. Eso. But he begged to the Lord to forgive his father and give him liberation. Y más bien le oró al Señor que perdone a su padre y le otorgue la liberación. So see how Prahlad Maharaj tolerated all the insult and the attempt of killing on him, but yet he begged forgiveness from the Lord for his father to be liberated. Sí, él toleró todos estos intentos que su padre hizo de matarlo y además de eso oró al Señor para que perdone a su padre. We have many more wonderful examples of how elevated devotees and acharyas, they applied the same principle in their life. Tenemos muchos más ejemplos de devotos y de acharyas de cómo ellos aplicaron este principio en sus vidas. You know the story of Ambrish Maharaj and Dhruva Samuni. Ustedes conocen la historia de Ambarish Maharaj y Dhruva Maharaj. Ambrish Maharaj was a great emperor of the world. Ambarish Maharaj era un gran emperador del mundo. Who was like no attachment to his wealth, his kingdom, to his family, and completely dedicated all his senses and mind to the service of the Lord. Que no tenía apego a su riqueza, a su reino, ni a su familia, y completamente dedicó su vida en el servicio del Señor.
And one time when he was about to break his Ekadasi fast, and Una, that it was, yeah, una vez él estaba a punto de romper su ayuno de Ekadashi. it was the Dwadasi day. The next day after Ekadasi, he was about to break his fast. Era el día de Dwadashi. Al día siguiente de Ekadashi, él estaba a punto de romper su ayuno. Then the great mystic yogi Durvasa Muni appeared in his house and became a guest. Y este gran yogi llamado Durvasa Muni apareció en su casa como un invitado. Durvasa Muni was received with full of respect by King Ambrish. Durvasa Muni fue recibido con gran respeto por el rey Ambarish. Then Ambrish Maharaj also invited him to eat along with him. Y entonces Ambarish Maharaj lo invitó a comer junto a él. But Durvasa Muni told Ambrish Maharaj that he has to go to the river Yamuna to take his bath, and then he'll come and join the what he call Ambrish Maharaj. Pero Durvasa Muni le dijo que iba a un ratito a ir al río a bañarse y que iba a volver para comer con Ambarish Maharaj. But Durvasa Muni, while he was in the river Yamuna bathing, he was in a samadhi, and it was taking a lot of time for him to come back to the palace of Ambrish Maharaj. Pero Durvasa Muni, cuando se estaba bañando, entró en un trance de meditación y se quedó bastante tiempo allí antes de volver donde Ambarish Maharaj. But Ambrish Maharaj, he has to break his Ekadasi fast because the timing for the to break the fast is about to over. Pero Ambarish Maharaj tenía que romper su ayuno de Ekadashi porque había un tiempo específico para romper su ayuno. So he took a little bit of water just to break the fast. Así él tomó solo una pequeña porción de agua para romper su ayuno. And as you all know, taking water is breaking the fast. At the same time, it's not breaking the fast. Y como ustedes saben, tomar agua significa romper ayuno y a la vez no es como romper un ayuno. But Durvasa Muni, when he came to know about this, he got really offended by the act of Ambrish Maharaj. Pero cuando Durvasa Muni se enteró de esto, se sintió muy ofendido por este acto que hizo Ambarish Maharaj. Because he thought that how can Ambrish Maharaj break this etiquette of not serving the guest first? Instead, he broke the fast and ate. Durvasa Muni se sintió ofendido porque cómo es posible que el anfitrión tome sus alimentos antes de atender a su invitado. Esa es una Immediately, he became so angry, so much so he plucked out a piece of hair from his head, and then he created a demon out of it. Él estaba tan enojado que arrancó uno de sus cabellos y de allí creó un gran demonio. And then the demon was about to kill Ambrish Maharaj. Así este demonio estaba a punto de matar a Ambarish Maharaj. But then, immediately, as soon as the demon was about to kill Ambrish Maharaj, Sudarshan Chakra appeared to protect Ambrish Maharaj. Y cuando este demonio estaba ya a punto de matar a Ambarish Maharaj, apareció una Sudarshana Chakra para protegerlo. And that Sudarshan Chakra killed the demon and then started chasing Durvasa Muni. Y así este Sudarshana Chakra mató al demonio y luego comenzó a perseguir a Durvasa Muni. And Durvasa Muni, he ran all the way to Kailash, to Lord Shiva, to Lord Brahma at Brahmaloka, and finally to Vaikuntha Loka to meet Narayana, to beg forgiveness and to be saved from the Sudarshan Chakra. Entonces el Sudarshana Chakra lo persiguió a Durvasa Muni y Durvasa Muni corrió hasta el monte Kailash a ver al señor Shiva, luego llegó hasta donde el señor Brahma y de allí llegó al planeta Vaikuntha para ver al señor Narayana para pedir que lo perdone. But none of them could really save him because he has offended a Vaishnava. Pero bueno, ninguno de ellos tuvo la capacidad de perdonarlo porque él había ofendido a un Vaishnava. Then finally he has to come back to Ambrish Maharaj to beg forgiveness. Así que finalmente él tuvo que retornar donde estaba Ambarish Maharaj para pedirle perdón a él.
Ambrish Maharaj, when Durvasa Muni created the demon to kill him, he never retaliated, never took any revenge on Durvasa Muni. Ambarish Maharaj, cuando Durvasa Muni creó este demonio para matarlo, él no respondió, no se defendió nunca de la ofensa que hizo Durvasa Muni. He remained humble and surrendered to Krishna. Ambarish Maharaj se mantuvo humilde, dependiendo del Señor Krishna. So, and when Durvasa Muni came back, finally back to him and asked forgiveness, entonces cuando Durvasa Muni finalmente volvió y le pidió perdón a Ambarish Maharaj, Ambrish Maharaj thought, who am I? I'm such an insignificant soul, and who am I to forgive you? Ambarish Maharaj le dijo, pero ¿quién soy yo? Yo soy un alma insignificante como para poder perdonarte. But if that is what is going to save your life, then my wholeheartedly, I will forgive you. Pero si se trata de salvar tu vida, entonces solo por eso, desde el fondo de mi corazón, yo te perdono. So this is another great example of how Ambrish Maharaj demonstrated his humility, tolerance, and forgiveness. Entonces ese es otro gran ejemplo de cómo Ambarish Maharaj demostró su total humildad, tolerancia y perdón. And there are many, many more nice examples, like how Draupadi forgave Ashwatthama when Ashwatthama killed, beheaded all her children while they were sleeping. Hay tantos otros ejemplos en las escrituras como el de Draupadi con Ashwatthama, como Ashwatthama había decapitado a los hijos de Draupadi mientras ellos estaban durmiendo. There is a wonderful a verse from Bhagavatam which highlights the greatness of forgiveness, this quality called forgiveness. Hay un hermoso verso en el Srimad Bhagavatam que resalta esta cualidad del perdón. And from Srimad Bhagavatam, chapter 9, text 1539. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 9, capítulo 39. No, says, perdón. En el texto 9. 9, 15, 39. Canto 9, capítulo 15, texto 39. It says, Vayang hi brahmanas tata shamayar hanatang gataha yaya loka gurur deva paramesthyang agat padam. It says, my dear sons, we are all brahmanas. Allí dice, mis queridos hijos, todos nosotros somos brahmanas. And we have become worshipable for the people in general. Y somos adorables para la gente en general. Because of our quality of forgiveness. Debido a nuestra cualidad de perdonar. It is because of this quality that Lord Brahma, the supreme spiritual master of this universe, he achieved this particular pose. Es debido a esta cualidad que el señor Brahma, el jefe del universo, ha obtenido esa posición. So can you imagine that just because of this one quality, forgiveness, Lord Brahma himself, that's how he achieved this most highest pose in this material world. Así, se puede imaginar cómo el mismísimo señor Brahma ha llegado a tener esa posición tan elevada debido a esta cualidad del perdón. And Srila Prabhupada explains in his purport to this verse. Y allí Srila Prabhupada explica en su significado de este verso. He quotes our great Chanakya Pandit. Allí él cita a Chanakya Pandit. He says that the cuckoo bird, though it's very black, but it is beautiful because of its sweet voice. Allí él dice que este pájaro cucú, no sé cómo se dice en español, si alguien lo sabe, a pesar de tener el cuerpo, las plumas negras, tiene una voz muy dulce. And similarly, a woman becomes beautiful by her chastity and faithfulness to her husband. De la misma manera, una mujer se vuelve bella debido a la lealtad y castidad
para con su esposo. An ugly person becomes beautiful when he becomes a learned scholar. Una persona fea se vuelve hermosa debido a su escolaridad. Satriyas, they become beautiful when they are heroic and never retreat from fighting. Y los kshatriyas se vuelven hermosos debido a su heroísmo y a que nunca abandonan la lucha. And Brahmanas, they become beautiful when they are forgiving. Y los brahmanas se vuelven hermosos cuando ellos saben perdonar. Now, we may think that, we as a devotee, why we have to be so tolerant and we have to be so forgiving in our devotional life. Ahora, podríamos pensar, ¿por qué yo como devoto tengo que ser tan tolerante y tengo que perdonar en mi vida devocional? But this is not only, this quality called tolerance and forgiveness is not only part of our Sanatana Dharma. Pero esta cualidad del perdón y la tolerancia no solamente es parte de nuestro Sanatana Dharma, But it is also emphasized in other religions such as Christianity, Muslims, and so forth. sino también son cualidades que se enfatizan en otras religiones como el cristianismo y entre los musulmanes. Every other religion in the world propagates these two qualities as the supermost qualities on the path to attain their spiritual goals. De hecho, en todas las religiones del mundo se enfatizan estas dos cualidades como cualidades importantes para alcanzar la meta. Jesus Christ was beaten severely and crucified. El Señor Jesucristo fue golpeado severamente e incluso fue crucificado. Most of you all know the detailed history how Jesus was beaten and crucified. Muchos de ustedes saben los detalles de cómo el Señor Jesucristo fue golpeado y crucificado. You all know better than me because you are from the Christian background. Ustedes lo saben mejor que yo porque ustedes provienen de una sociedad cristiana. And after getting all this severe beating and crucified, what did Jesus Christ pray for? Y después de haber sido azotado y crucificado, ¿cuál fue la oración de Jesucristo? He prayed, "Oh, my Father in heaven, please forgive them as they don't know what they are doing." Él oró y dijo, oh Señor, por favor perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. He literally displayed and practically displayed how tolerance and forgiveness is the main aspect or qualities that his followers should cultivate. Él literalmente desplegó estas cualidades, mostrando a sus seguidores que también deberían practicar estas cualidades. So now you know why Jesus is worshipped all over the world. Entonces ahora ustedes saben por qué el Señor Jesús es adorado en todo el mundo. We just heard from Srimad Bhagavatam, that sloka that I read, how Brahmanas are worshipped for their quality of forgiveness. Está relacionado con este verso del Bhagavatam que acabo de leer, que dice que los brahmanas son adorados debido a su cualidad de que saben perdonar. And now Jesus Christ is worshipped all over the world by millions and millions of people because of that quality of tolerance and forgiveness. Por eso que el Señor Jesucristo es adorado por millones y millones de personas en todo el mundo debido a que demostró esta cualidad de tolerancia y perdón. In fact, Jesus Christ is actually a symbol of tolerance and forgiveness. De hecho, el Señor Jesucristo es un símbolo de la tolerancia y del perdón. Christians generally they refer Lord Jesus on the cross. Generally they refer that Jesus has suffered for our sins. Los cristianos se refieren al Señor Jesucristo crucificado en la cruz como que los ha salvado de todos sus pecados. They hardly talk about how much he tolerated and how he forgave everyone. Ellos casi nunca hablan de cuán tolerante
él fue y cómo había perdonado a todos. And once Saint Peter, when he came to Jesus and asked, "Oh Lord, how many times shall I forgive my brother and or sisters who sins against me?" Una vez Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, oh mi Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mis hermanos y hermanas que me han ofendido? Is 7 times enough? ¿Son 7 veces suficientes? Jesus answered, "No, I tell you, not 7 times, 77 times." Y el Señor Jesús le dijo, no, 7 veces no. Yo te pido que los perdones 77 veces. And there is a quotation from Bible, Matthew 6, Hay 14, 15. cita de la Biblia, del libro de Mateo. It says, "For if you forgive other people when they sin against you, Si usted perdona a otras personas que le han ofendido, your heavenly Father will also forgive you. el Padre del cielo también te va a perdonar. But if you do not forgive others for their sins, Pero si usted no les perdona a los demás por sus pecados, your Father will not forgive your sins." tu Padre tampoco te va a perdonar. So see how much even, the whole Christianity and how the leader of Christianity is Jesus Christ, they have emphasized and literally live the life of tolerance and forgiveness. Entonces, tan solo vean cómo el cristianismo y el líder de los cristianos han presentado y han vivido este principio de la tolerancia y del perdón. There is one, probably we can say all these are big acharyas, great exalted Vaishnavas, even like Jesus Christ is a great exalted Vaishnavas. They can display such wonderful pastimes or quality. But what about common people like us? Tal vez nosotros podamos pensar de que, bueno, estos eran grandes acharyas, grandes líderes, incluso el Señor Jesucristo, que era el jefe de la Iglesia Católica. Ellos sí podrían haber desplegado estas cualidades, pero ¿cuál es la esperanza para nosotros que somos personas comunes? Ambarish Maharaj, Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, Jesus Christ, Draupadi, all these are exalted Vaishnavas. Ambarish Maharaj, Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, Draupadi, todos estos son grandes Vaishnavas. What about common people? Can we still do this? I mean, like them? ¿Y qué acerca de la gente común como nosotros? ¿Acaso nosotros podemos hacer lo mismo como ellos? On October 2nd, 2006, el 2 de octubre del año 2006, there was an amazing incident which took place that shook the whole America. sucedió un sorprendente evento que choqueó a toda América. In fact, it shook the entire Christian world and people around the world. Y de hecho, choqueó a todo el mundo cristiano y a todas las personas del mundo. I don't know how many of you read or heard about this incident which took place to the Amish community. No sé cuántos de ustedes han leído o se han enterado de este evento que tomó lugar en la comunidad de los menonitas. Yeah. I don't know how in Spanish you will understand this community. I think most of you are aware of this community, right? Amish community. They live in Pennsylvania. Yes, right. We are aware. Yeah. So to cut the explanation shorter, on October 2nd, 2006, there was a person called Charles Robert. He's a dairy truck driver. Entonces, para hacer una historia larga, corta, el 2 de octubre del 2006, este conductor de camión lechero, what was his name, Prabhu? Charles Robert. Charles Robert. Yeah, Charles Robert. Ya, este señor Charles Robert, que era conductor de un camión lechero. And he's a young person, 32 years old. Él tenía 32 años de edad.
He went inside the classroom of this Amish society school. Él condujo su camión dentro de este colegio de niños menonitas. There was only one classroom, Había solo una aula allí. and there were about 15 boys and 11 girls in the classroom. En el aula habían 15 niños y 12 niñas. And he told all the 15 boys to leave the classroom. Él les pidió a los niños, a los 15 niños, que se retiren del aula. And ordered all the 11 girls to stand in line in front of the classroom facing the blackboard. Y les pidió a las 11 niñas que se quedaron que se formen en fila mirando hacia la pizarra. And these were girls between the age of 16 to 13 years old. Y estas eran niñas que tenían entre 13 y 16 años de edad. Robert then shot them behind their head. Y lo que él hizo fue dispararles en sus cabezas por detrás. About 5 children, 5 girls, they died, and the other 7 or something, they wounded severely. 5 de ellas murieron instantáneamente y las otras quedaron muy malheridas. Robert had a wife called Mary, and they had 3 children. Este señor Robert tenía una esposa y también 3 hijos. She told the police that they found a suicide note of Robert in their house. They found a suicide note. Y ella le dijo a la policía que había encontrado una nota de suicidio dentro de su casa. And that suicide note describes how apparently 20 years ago, he had a bitter experience with a young girl. Y en esa nota él explicaba cómo 20 años atrás él tuvo una experiencia muy amarga con una muchacha. And he nursed that grudge against the girl for the last 20 years. Y él se había quedado cultivando odio en contra de esa muchacha por 20 años en su corazón. And for that, he took the revenge on all these innocent girls after 20 years later. Y como una consecuencia de ese odio, él tomó venganza matando a estas niñas 20 años después. The hatred and vengeance which was sown in his heart some 20 years ago, grown into a big monster. Ese sentimiento de venganza y de odio que creció en su corazón lo convirtió en un gran monstruo. Which killed all these innocent girls. Que finalmente mató a estas niñas inocentes. Imagine the loss. And of course, Robert himself, he also killed himself. Imagínense esa pérdida. Y obviamente este señor Robert, después de matar a las niñas, se suicidó. And all this happened because Robert failed to forgive the girl, that one girl 20 years ago. Y todo esto sucedió debido a que él falló en perdonar a esa muchacha que hace 20 años atrás le hirió. These people from the Amish community, they are such a simple, very harmless people. Estos menonitas son una comunidad tan sencilla y gente tan humilde. They live a very simple life. Ellos viven una vida muy simple. People even say that these people, this community, they don't even lock their doors. La gente dice que en sus comunidades los menonitas ni siquiera cierran las puertas de sus casas con llave. And many of the towns where these people live has got no police force. Y muchos de los pueblos donde los menonitas viven no tienen una fuerza policial. Such a harmless people. Gente tan humilde. But yet they faced one of the most gruesome killing or experience from this Robert. Y aún así ellos tuvieron que experimentar esta experiencia tan horrible
de la matanza perpetrada por este señor Robert. Of course, the whole world was in a shock, and they were very sad to what happened to these children of this Amish community. Y obviamente todo el mundo se choqueó por lo sucedido con esta comunidad de menonitas. But something else shocked the whole of America and the world much greater than that killing. Pero algo mucho peor choqueó a la sociedad americana aparte de esta matanza. And that is how this Amish community responded to that gruesome killing of Robert. Y eso fue el hecho de cómo esta comunidad de menonitas respondió ante este ataque y matanza perpetrados por este Robert. These people, this Amish community people, they actually they felt so much of compassion to Robert as well as the family members of Robert. Estos menonitas, después de toda esta matanza, se sintieron tan compasivos con este Robert y con su familia. They said that one of the grandfather of one of the girl which was murdered, Se dice que uno de los abuelos de una de las niñas que fue asesinada, he told all his relatives not to hate the killer. les pidió a sus familiares, por favor, no odien al asesino. He told them, we must not think evil of this man. Les pidió que por favor no piensen nada malo contra este hombre. And one of the spokesperson of from the family of Robert, Y uno de los representantes de la familia de Robert he told the reporters, les dijo a los periodistas he said that these Amish people from this Amish community, que esta gente de la comunidad de los menonitas, especially the parents of those girls who were murdered, en especial los padres de aquellas niñas que fueron asesinadas, they came forward, visited the family of Roberts. habían visitado a la familia de Robert. They comforted all the family members of Roberts, the wife and the 3 children. Y fueron para consolar a la familia de Robert, a la esposa y a los hijos. And they even extended their forgiveness to them. Y también expresaron su sentimiento de perdón hacia ellos. Told them, that's okay, we forgive you. We forgive your husband, we forgive the whole family. Y les dijeron, nosotros perdonamos a su esposo que asesinó a nuestras hijas y perdonamos a la familia. And the Amish community also, they've set up a charitable fund for the family of Robert. Y la comunidad menonita emprendió una campaña de colecta de fondos para ayudar a la familia de Robert. Of course, this Amish community people, some of the people from the whole of America, some appreciated the kind of compassion and forgiveness expressed by this Amish community to the family of the Robert. Sí, por supuesto, mucha gente apreció esta actitud de los menonitas que fueron a mostrar esta actitud de perdón y compasión para con los miembros de la familia de Robert. At the same time, some of the people, they also they kind of expressed their dissatisfaction that we should not show compassion and forgive Robert and their families. In fact, we should punish them. Y obviamente también hubo otro grupo de personas que no se mostraron contentos con esta actitud de compasión y más bien pidieron que se castigue al asesino, bueno, que ya estaba muerto, y a la familia del asesino. But many of the religious scholars, they commented that this Amish, the member of Amish community, pero muchos de los líderes religiosos comentaron de que los miembros de esta comunidad menonita, they have this attitude, this mood of letting go
letting go of all the grudges against anyone. Y dijeron que esta actitud de los menonitas de dejar ir y dejar pasar todo tipo de sentimientos de odio y venganza, They said that, the scholars said that this particular mood and attitude is deeply rooted in the value of the Amish culture. y ellos dijeron que esta actitud es un principio profundamente enraizado en los principios y valores que tienen los de la comunidad menonita. So this is like completely like unimaginable. You know, they lost all their kids, all their children were murdered, yet they were showing compassion and voluntarily forgave the killer and their family members. Sí, esto es increíble cómo esta gente demostró semejante compasión, perdón y tolerancia para con la familia del asesino de las niñas de su comunidad. Mother Draupadi, she expressed the same kind of forgiveness and tolerance when her children, 5 of her children, were beheaded by Aswatthama. Madre Draupadi mostró el mismo sentimiento de tolerancia y perdón cuando sus 5 hijos fueron decapitados por Ashwatthama. That's why Mother Draupadi, she became such an exalted personality. Es por eso que Madre Draupadi se convirtió en una personalidad tan exaltada. And beside Christianity, even Lord Buddha, he also lived a life of compassion, which is called ahimsa. He propagated ahimsa. Inclusive en el budismo, el señor Buda practicó y propagó este principio llamado ahimsa, de no violencia. Tolerance and forgiveness. Tolerancia y perdón. And there are hundreds of quotes, like it says, one of Lord Buddha's quote is, forgive others, not because they deserve forgiveness. Hay muchas citas del señor Buda y una de ellas dice, usted debe perdonar a alguien no porque merezca ser perdonado, but because you deserve peace. Sino porque usted merece tener paz. And there is another quote, we think that forgiveness is weakness. Y hay otra cita que dice, but it's absolutely, perdonar es un signo de debilidad. But it's absolutely not. Pero absolutamente no lo es. It takes a very strong person to forgive. Se requiere una persona muy fuerte para poder perdonar. So not forgiving means keeping the hatredness within us against someone. No perdonar significa mantener el odio dentro de nosotros en contra de alguien. Which is like keeping a deadly poison within our heart and mind. Que se compara como mantener un veneno mortal dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. And this deadly poison will eventually destroy us. Y este veneno mortal eventualmente nos va a destrozar. Will destroy our mental, emotional, and physical health. Nos va a destrozar nuestra salud física, mental y emocional. So just get rid of it by forgiving the person who has committed sin against us. Así que por favor, sáquense de encima cualquier cosa que tengan dentro de ustedes al perdonar a las personas que tienen que perdonar. And by forgiving the person who has committed sin against us, we can set ourselves free and be peace in our heart and mind. Y al perdonar a esa persona que ha cometido algún pecado en contra nuestra, vamos a encontrar la paz en nuestro corazón. And this is like, it's as good as, when a poisonous snake bites us, what we do? We immediately get rid of the poison. Otherwise, the poison will kill us. Esto se compara como cuando uno es mordido por una serpiente venenosa, inmediatamente uno tiene que extraer ese veneno. De otra manera, este veneno nos va a matar. So, if forgiveness can be practiced by the member of Amish community,
So why can't we devotees, we practice the same? Entonces, si este principio del perdón puede ser practicado por los miembros de una comunidad menonita, ¿por qué no podría ser practicado por los miembros de nuestra sociedad? We have hundreds and hundreds of examples of our acharyas, all kind of knowledge, practical knowledge, theoretical knowledge, everything is given on how to live a life of tolerance and forgiveness. Hay tantos ejemplos de nuestros líderes, de nuestros acharyas, de manera teórica y de manera práctica, de cómo se puede perdonar, cómo se puede poner en práctica este principio de la tolerancia y el perdón. And if we try our level best to practice this, then we can also improve and establish a very good relationship between our devotees and within our own society. Y si podemos poner en práctica estos principios, entonces vamos a poder mejorar las relaciones entre los devotos y dentro de toda nuestra sociedad. So I'll stop here. If you have any comment or questions that you would like to share or ask, please, I welcome. Entonces voy a terminar acá la clase y si es que existen algunas preguntas o comentarios que quieren compartir, por favor, adelante. Entonces tenemos aquí ya varias preguntas en Facebook y aquí en el Zoom. Tenemos a Harisankitan y Mahoshwala que tienen una pregunta y luego a Kish. Por favor, adelante, Prabhus. Hare Krishna Mahavaraha Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Such a joy to see Hare you. Sankirtan Prabhu. Jai. Buenos días, querido Mahavaraha Prabhu. Qué alegría verte. So, I think that since you are such an important assistant of our Guru Maharaj, yo creo que puesto que tú eres una asistente tan importante de nuestro Guru Maharaj, you have witnessed the examples of tolerance and forgiveness from him. Creo que tú has sido testigo de ejemplos de tolerancia y de perdón de parte de él. And I also think that if somebody is going to write a biography of Jayapataka Swami, y yo también creo que si alguien va a escribir una biografía de Jayapataka Swami, that person will be you. Esa persona va a ser usted. So I want to ask you, which story are you going to write in the chapter of forgiveness? So quiero preguntarte, ¿qué historia tú vas a escribir en el capítulo del perdón? Which story of forgiveness as a conduct, as a pastime of Guru Maharaj? What is the most important forgiveness pastime that you have witnessed? ¿Cuál es el pasatiempo, la historia de perdón de parte de Guru Maharaj más importante que tú has observado? That is my question. Yeah, somehow I wanted to end my speech with this particular pastime which I had in my mind. De alguna manera yo quería terminar mi clase hoy con un pasatiempo que lo tengo en mi cabeza. But I thought since we are getting late, I should end the class a little earlier. Pero pensé que ya que el tiempo estuvo pasando, era tiempo de terminar la clase más temprano. But Krishna has made me to tell the pastime through Hari Sankirtan Prabhu. Pero Krishna me está haciendo contar este pasatiempo gracias a la pregunta de Hari Sankirtan. So I personally witnessed that particular quality of forgiveness from Guru Maharaj, and not only witnessed, I experienced it in myself. Yo he visto y he experimentado esta cualidad del perdón por parte de Guru Maharaj y la he experimentado en mi propia persona. There are many of them, such what he call pastimes, or where he expressed or displayed his quality of forgiveness. Hay muchos eventos en los cuales él ha desplegado esta cualidad de tolerancia y de perdón. But there is one particular one which really deeply touched my heart and changed my life. Pero hay una en especial que ha realmente tocado mi corazón y cambiado mi vida.
This was somewhere in December 1996. Esto sucedió en el mes de diciembre del año 1996. And we were in Penang, Malaysia. Nos encontrábamos en la ciudad de Penang, en Malasia. To cut the story shorter, I made a simple mistake of mixing the cups of two different sannyasis. Entonces yo allí cometí un error involuntario de haber mezclado los vasos de dos sannyasis. Because one sannyasi, he was very sick, and Guru Maharaj said, don't use his cup for other sannyasis. Uno de los sannyasis se encontraba bastante enfermo y Guru Maharaj me dijo, no utilices ese vaso para otros sannyasis. And Guru Maharaj was also standing there right in front of the other Maharaj. Y Guru Maharaj estaba ahí justo frente a este otro Maharaj. And the other Maharaj he was lying down because he was sick, and Guru Maharaj told me, give him some medicine. Entonces este sannyasi estaba allí echado, enfermo, y Guru Maharaj me dijo, dale su medicina. So I gave the medicine and also a cup of water to that sannyasi who was sick. Entonces le di su medicina y también un vaso de agua al sannyasi que estaba enfermo. And there were about 6 or 7 similar cups on the table. Y allí sobre la mesa habían 6 vasos similares. So Guru Maharaj reminded me again, don't mix up the cups. Keep his cups separately. Entonces Guru Maharaj me volvió a recordar, ten cuidado en no mezclar los vasos, mantén el vaso de este sannyasi separado. And I understood the instruction very clearly. Y yo entendí su instrucción muy claramente. But I never took it seriously into my heart. Pero no lo tomé tan en serio en mi corazón. And after that Maharaj finished drinking his medicine, then he gave me back the cup. Y después de que este Maharaj enfermo terminó de tomar su medicina, me devolvió el vaso. I took the cup and kept it among the other cups. Entonces yo tomé el vaso y lo puse junto con los demás vasos. And then Guru Maharaj asked for his medicine. Entonces después Guru Maharaj me pidió su medicina. So I gave the medicine, and along with the medicine, I gave the water. Entonces yo le alcancé la medicina y junto con la medicina un vaso de agua. But he saw me that I was so confused because I mixed up the cup and I didn't know which cup was belonged to that Maharaj. Entonces él se dio cuenta que yo estaba confundido tratando de ver cuál era el vaso que le había dado al Maharaj enfermo. So he noticed me that I was trying to make a mess there. Entonces él se dio cuenta que yo estaba allí tratando de adivinar. He got so angry, he just gave me a very heavy slap. Entonces él se enojó tanto que me dio ahí una palmada. He slapped me here. He said that, I told you. Then he slapped me hard. Entonces él agarró y me dio una palmada aquí en la cabeza y me dijo, yo te dije. I was like 21 years old at that time, a very thin, lean brahmachari. En ese entonces yo tenía solo 21 años, un brahmachari así flaco. And you know, Guru Maharaj, such a stout, 96, he was so strong, stout, tall. Y Guru Maharaj, ustedes lo conocen, él siempre era bastante alto, fuerte, robusto. And I could feel till now I could feel it, you know, like how heavy the slap was. Entonces ahí realmente sentí el peso de su palmada en mi cabeza. And I was like, I was stunned. The whole, there were about 7 or 8 devotees in the room, including the Maharaj. Everyone was literally stunned. Y realmente todos estaban sorprendidos. Habían como 6, 7 devotos allí, incluyendo el otro Maharaj. Todos estaban sorprendidos. Nobody expected that coming to me. A nadie se le ocurrió que eso iba a suceder conmigo. And I was like completely stunned, just looking at Guru Maharaj. Yo también estaba sorprendido y me quedé solo mirando a Guru Maharaj.
my mind was reeling. I was like completely confused and I was like about to cry. Y mi mente estaba completamente ofuscada, confundida y estaba a punto de llorar. And I was like trying to telling myself, okay, calm down. It is your guru who slapped you. Entonces yo me trataba de convencer a mí mismo, cálmate, cálmate, es tu guru el que te da una palmada. And then I knew I'm going to cry, so I just paid obeisances to Guru Maharaj and I left the room. Y como ya estaba a punto de estallar en llanto, le ofrecí mis reverencias a Guru Maharaj y salí de la habitación. And then I went to his room, which is just the next room. Y entré a su dormitorio, el cual estaba contiguo a esa sala, And I was packing his luggages y comencé a empacar su maleta, because we were about to leave to a different place because he's supposed to go there and give Bhagavatam class. porque estábamos a punto de viajar a otro lugar para que él dé la clase del Bhagavatam. So I took all his luggages, I went down, I started loading all his luggages in the car. Así que tomé todas sus maletas, las puse en el auto, And then while I was loading the luggages in the car, in the back of the car, I saw Guru Maharaj was coming down. y mientras yo estaba cargando las maletas en la maletera del auto, vi que Guru Maharaj comenzó a acercarse. And he got into the car in the front seat. Él entró en el vehículo, se sentó en el asiento de adelante. And at the same time, there were about 50 devotees. They were standing around the car. Y como que 50 devotos rodearon el auto de Guru Maharaj. And I was like, while I was packing, I already like broke down. I cried. Y mientras yo estaba empacando las maletas, yo había estallado en llanto, empecé a llorar. And I was keep pacifying myself within my mind. Y trataba de consolarme a mí mismo en mi mente. And while loading the luggage, I was still like pacifying my mind, telling that it's okay, he's your guru, it's a mercy. I was just trying to pacify myself. Y mientras cargaba las maletas en el auto, seguía tratando de pacificar mi mente. Bueno, es tu guru, cálmate, cálmate. Then as soon as Guru Maharaj sat in the front seat of the car, Y así, tan pronto como Guru Maharaj se sentó en el asiento de adelante del auto, he quickly came out again. él salió de nuevo rápidamente. He came straight to me. Él se acercó a mí. He held my head Él sostuvo mi cabeza and took it to chest. y la apretó contra su pecho. He embraced my head towards his chest very tightly. Él abrazó mi cabeza y la apretó contra su pecho bastante fuerte. And with full of sincerity, he said, Maha, please forgive me. Y con plena sinceridad me dijo, Maha, por favor, perdóname. I shouldn't have done this to you. Yo no debía haber hecho esto a ti. I don't know how you tolerated this, Yo no sé cómo has tolerado esto, but please forgive me, forgive me. pero por favor, perdóname, perdóname. This is the exact sentence which he said, and it still remains as it is in my mind. Esta es exactamente la frase que me dijo y todavía está aquí impresa en mi mente. At that point, I was like literally melted and started crying. En ese momento, básicamente me derretí y comencé a llorar. Then he asked me like how a father asks his son. Y entonces él me pidió, tal como un padre le pide a su hijo. And he said that, did you really understand what I was trying to tell you? Me dijo, ¿tú has entendido lo que yo trataba de decirte? I told Guru Maharaj, yes, Guru Maharaj, I understood, but I didn't take it seriously. Y le dije, sí, Guru Maharaj, entendí, pero la verdad que no lo tomé tan en serio. But that particular, that act of him
came to me all the way, asked forgiveness from me, that really touched my heart deeply and melted my heart. Y ese evento en particular realmente quedó grabado en mí, derritió mi corazón y me dio una gran lección. How he, being such a big guru, ¿Cómo es que él, siendo un tal gran guru, GBC, GBC, and he has all the right to beat me? y él tiene todo el derecho de golpearme? He has, I mean, it was my mistake, not his mistake. El que cometió el error fui yo, él no cometió el error. And he told me many times not to commit such mistakes. Él me dijo muchas veces que no cometa tales errores. Yet he came down and asked forgiveness from me. Y a pesar de eso, él se acercó a mí y me pidió perdón. That was the greatness. That was the... Greatness. Esa fue la grandeza. And generally we devotees, when we what you call have some misunderstanding and we wanted to ask forgiveness from other person, Generalmente nosotros devotos, cuando tenemos este tipo de circunstancias y queremos pedir perdón a alguien, it will take a very, very long time. We will think hundreds of times to ask forgiveness from others. nos tomará mucho tiempo. Vamos a pensarlo 100 veces antes de pedirle perdón a alguien. But he didn't even take a single, moment to ask forgiveness. Naturally, he just came forward and asked forgiveness. Pero a Guru Maharaj no le tomó nada. Él naturalmente salió y pidió perdón de inmediato. And that too, he came and asked forgiveness from such an insignificant person like myself in front of 50 other different devotees. Y él no titubeó en pedirle perdón a alguien tan insignificante como yo y enfrente de como 50 devotos. I will never do that because generally, we want to ask forgiveness. I would have taken the person to a private place and asked forgiveness. Yo no hubiera hecho eso. Generalmente nosotros para pedirle perdón a alguien citamos a esa persona a un lugar alejado y privado para pedirle perdón. So naturally, when we are very advanced in our devotion, y entonces naturalmente cuando nosotros nos encontramos en un nivel avanzado de nuestra devoción, then it's very easy for them to come and ask forgiveness like how Guru Maharaj did. Entonces es muy sencillo para una persona así pedirle perdón a alguien, así como Guru Maharaj lo hizo conmigo. Which we saw in the life of all the great acharyas. Y eso es lo que define la vida de los grandes acharyas. But when we are not really advanced, then we will take a lot of time to ask forgiveness. We may not ask forgiveness. We may take revenge. We may take things in the heart like this. Pero cuando no somos avanzados, nos va a costar mucho pedir perdón. Vamos a demorar mucho o simplemente no lo vamos a hacer y más bien vamos a buscar venganza y vamos a mantener odio en nuestro corazón. All those 50 odd devotees, they were wondering why Guru Maharaj is asking forgiveness from Varaha. What happened? What happened like that? En esa ocasión, estos 50 devotos que estaban viendo esta escena se preguntaban, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué Guru Maharaj le está pidiendo perdón a Mahabaraja? ¿Qué pasó? Again in the same night, that happened in the morning, and the same day in the night. Eso sucedió en la mañana y en el mismo día, durante la noche, he was about to go into the bathroom for shower. Él estaba a punto de entrar al baño para tomar una ducha. I was waiting outside the bathroom holding his towel. Yo estaba esperando afuera del baño sosteniendo su toalla. As he went inside the bathroom, y mientras él entró al baño, he came out again. Él volvió a salir. He asked me, Maha, did you forgive me for the incident this morning? Y él me preguntó, hey Maha, entonces ¿me has perdonado del incidente que sucedió esta mañana? I said, Guru Maharaj, you don't need to say, I said, Guru Maharaj, no, don't say that. Entonces yo le dije, Guru Maharaj no necesita decir eso, por favor no lo diga. But even before I completed my sentence, I was just saying, Guru Maharaj, no. Y cuando todavía no había terminado la frase que quería decir, estaba diciendo no.
He said that, what? No, you didn't forgive me? Entonces él me cortó y me dijo, ¿qué? No, entonces no me has perdonado. I said, Guru Maharaj, no, please don't even say that I can ask such thing from me. Entonces, no, Guru Maharaj, yo le dije, no, por favor, no, ni siquiera pregunte eso a mí. So this was one such incident where he displayed his extreme quality of forgiveness, which really touched my heart and increased my faith on him tremendously. Entonces, este fue uno de los incidentes que realmente cambió mi vida y fortaleció mi fe en él. Thank you, Prabhuji. Very, very nice. El siguiente en la lista es Kishore Rico. Kishore, ¿tiene su pregunta lista? Haribol, Maha. Haribol, Kishore. Where are you? I'm home. Yeah, I'm in Alachua. Haribol. Looks like it's a beautiful weather out there, huh? So nice. What a wonderful rain last night. So what a beautiful class. Thank you so much. It was such a wonderful class. Actually, I had a similar question that Hari Sankirtan Prabhu asked. I wanted to ask if you can give an example of forgiveness of Guru Maharaj or tolerance. You mentioned forgiveness, but since also you see Guru Maharaj's tolerance and that he and everything he has to tolerate, maybe you can just mention something also about tolerance. Kish está preguntando a Prabhu, le está agradeciendo por una clase tan linda y le dice que yo quería preguntar algo parecido a lo que Hari Sankirtan preguntó, pero quisiera que tal vez tú nos puedas compartir algo sobre la cualidad de tolerancia de Guru Maharaj que tú has experimentado. There are hundreds and hundreds of stories of how Guru Maharaj is so tolerant. Hay tantas cientos y cientos de historias en las cuales Guru Maharaj ha mostrado su tolerancia. But I will give one good example of since our topic today is something to do with when somebody insults you and how we should tolerate against that insult. Pero voy a dar algún ejemplo, ya que la clase se trata de este tema, sobre cómo cuando uno es insultado por alguien, cómo uno debe responder ante esto. I remember this was also somewhere in 1996, I think. Oh, sorry. So this was somewhere in 1999. Yo recuerdo de un incidente que sucedió más o menos en el año 1999. And at that time, the Ritviks, they were kind of becoming very popular, and they were making a lot of offensive statements against many of our ISKCON gurus. En ese entonces, este grupo de los Ritviks estaban ocupados en exponer una serie de insultos y ofensas en contra de muchos de los gurus de ISKCON. And of course, Guru Maharaj was no exception to them. Y por supuesto, Guru Maharaj no era una excepción para ellos. Because Guru Maharaj was one of the big guru, and the Ritviks, they were mainly based in Calcutta, Bangalore. Ya que Guru Maharaj era uno de los gurus más grandes y estos Ritviks estaban con sus bases en Calcuta y en Bangalore. And at that time, we were in Melbourne, Australia. En ese entonces nos encontrábamos visitando Melbourne en Australia. And at that time, there was a particular criticism which the Ritvik made, which was extremely heavy. Y en ese tiempo hubo una crítica en particular que era extremadamente pesada. They were criticizing Guru Maharaj that he's a murderer, that is that. I mean, I don't want to say, I mean, it was like whoever reads that, you will not have a peace of mind, and it will disturb you to the core.
estaban diciendo cosas tan horribles contra Guru Maharaj, que él era un asesino y cosas por el estilo que si uno las leía, uno no podía estar en paz por el resto de su vida. Because Guru Maharaj was one of the main person who was fighting against this Ritvik at that time. Porque en ese entonces Guru Maharaj era uno de los principales devotos que estaba luchando contra los Ritviks en esa época. And they were going all out to criticize and accuse Guru Maharaj of all kind of things. Y ellos salieron a criticar a Guru Maharaj por todo tipo de cosas. And then one day when in Melbourne, Guru Maharaj was reading all that. He was reading all that, the accusation, and he was also replying to some of the ISKCON gurus on how to actually we should respond to all this. Y en esa época en Melbourne, Guru Maharaj estaba leyendo todas estas acusaciones contra él y contra los gurus, y también estaba preparando cómo responder ante estas acusaciones y les estaba escribiendo a los otros gurus. But Guru Maharaj, when he was responding to the accusation and when he was responding to all his the GBC members on how to respond to these people, he was not at all criticizing anything about these people. Y cuando Guru Maharaj estaba preparando su respuesta para el GBC, recomendando cómo responder ante esta gente, él en ningún momento estaba criticándoles a ellos. He was only sticking to the philosophy. He was only countering them with the philosophical point, but he was not criticizing them against all the accusation they have made. Él estaba exactamente exponiendo puntos filosóficos, estrictamente filosóficos, y de ninguna manera estaba criticándoles a ellos o respondiendo a sus críticas de esa manera. And he said, we were standing behind him and we were reading all the accusations. Nosotros estábamos parados detrás de él y estábamos leyendo todas estas acusaciones. Because they have put that all over the websites and I mean, at that time, mostly website, in their websites. Y de todas maneras, todas estas acusaciones se estaban repartiendo en diferentes sitios web. And whoever reads that, definitely they'll get disturbed. Y cualquier persona que hubiese leído esas acusaciones definitivamente se hubiera perturbado. But Guru Maharaj, he was so, I mean, he was completely undisturbed and he just replied to the philosophical point and then he shut the computer, he went down to the temple hall. Y Guru Maharaj terminó de responder a todo esto y sugerir respuestas estrictamente basándose en puntos filosóficos. Luego cerró su computadora y bajó al templo. He went in front of the deities, he did his prayers and then he started giving class. Él se paró frente a las deidades, hizo algunas oraciones y se puso a dar una clase. We didn't see any tinge of disturbance on his face or on his character. No vimos ningún tipo de perturbación en su cara ni en su personalidad. And we have seen how even when once when the temple in Bangalore was taken over by the Ritviks. Y también vimos en una ocasión cuando nuestro templo de Bangalore fue tomado por los Ritviks. And when Guru Maharaj, after, it was just when they took over, they all declared themselves as a Ritvik, Guru Maharaj went there to the temple also. Y fue justamente después de que este grupo se declaró Ritvik y tomó el templo, entonces Guru Maharaj fue al templo. He visited the temple to try to talk to them and make them to understand. Él visitó el templo para intentar hablar con ellos y tratar de hacerles entender. But there, some of his own disciples, they really misbehaved with him. Really misbehaved? Yeah, misbehaved with him. Pero allá algunos de sus discípulos no se comportaron bien. We even saw how one of his disciples came and stepped on his foot. Y de hecho, llegaron al extremo de que uno de sus discípulos salió y le pisó
a Guru Maharaj en uno de sus pies. Of course, the other disciples, I mean, like the non-Ritvik disciples, they were, they got so angry, but Guru Maharaj was least disturbed and didn't even say a word against that person who misbehaved with him. Por supuesto, los otros devotos que estaban a favor de Guru Maharaj se perturbaron con esa actitud, pero Guru Maharaj no demostró ningún signo de respuesta o de perturbación. He completely tolerated all the, whatever the kind of disrespect they showed on him or the accusation and everything. Él demostró una perfecta tolerancia contra todas estas actitudes y acusaciones contra él. The thing is that they have accused and criticized him publicly all over social media website to the extreme level. El hecho es de que él fue criticado extremadamente en todos los sitios de medios sociales, sitios web, y él no respondió. And to some, in some instances, they even physically misbehaved with him. Y en algunas oportunidades, incluso él recibió agresiones físicas. But till today, he never criticized even a single word about them to anyone. Pero hasta hoy día, él nunca ha vertido ninguna crítica en contra de ellos. I mean, myself, and as well as many other servants or secretaries of Guru Maharaj, or whoever knows Guru Maharaj well, they can vouch for this. Y yo, así como muchos otros secretarios que han estado cerca de Guru Maharaj, pueden dar su palabra sobre lo que estoy diciendo. He will only counter them with the philosophical points. Lo que él hizo fue únicamente contrarrestar estas acusaciones presentando argumentos filosóficos. So this is one example of how he responded or reacted to the kind of criticism or insult from others. Así respondió cuando él recibió críticas y acusaciones de parte de otras personas. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. We have another question, a few more. Murtimati, ¿está lista para su pregunta? Murtimati o Vamsidhari, ¿están listas para sus preguntas? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhu Mahavaraha. Nice to see you. Hare Bol, Mataji. Nice to see you. Tengo una pregunta, por ejemplo, con respecto a tolerar y perdonar. Se nos dice, claro, que nosotros debemos tolerar cosas que se nos hacen a uno mismo, pero uno no debe tolerar ver que otros ofenden o maltratan a otros devotos u otras personas. ¿Cómo conciliar ambas cosas y ser tolerante y tener la cualidad de perdonar, ¿no? No sé si my question is that we are advised to be tolerant and forgiving, but when one receives offenses, but what about when others are offended? How can we tolerate that? How can we reconcile and be tolerant and forgiving when others sometimes are offended? The first and foremost thing is that we have to, on our personal level, we have to practice this tolerance and forgiveness. Lo principal es de que nosotros debemos primero practicar estas cualidades del perdón y la tolerancia con nosotros mismos. Because unless we practically practice tolerance and forgiveness, it is difficult for us to even teach others or tell others to be so. Porque al menos que nosotros practiquemos estas cualidades de perdón y tolerancia, va a ser muy difícil decir a otras personas o pedirles que lo practiquen. And when we see if another devotee is been offended by another devotee, y cuando un devoto haya ofendido a otro devoto,
and we should actually go and save the situation, try to calm down the situation. Lo que debemos hacer es acercarnos y tratar de resolver la situación o calmar esta situación. And if a non-devotee is offending another devotee, and we should actually go and protect the devotee. Y si un no devoto está ofendiendo a un devoto, debemos salir en defensa del devoto. That is what Chaitanya Mahaprabhu did without even thinking a second. As soon as Haridas was offended, he immediately brought down his Sudarshan Chakra. Eso es lo que Chaitanya Mahaprabhu hizo cuando estos soldados estaban ofendiendo a Haridas Thakur. Él inmediatamente invocó su Sudarshan Chakra para actuar. So if another devotee is getting what you call, somebody is offending another devotee, or your guru is been offended, we should not be seeing such things. Entonces, si nosotros vemos que alguien está ofendiendo a algún devoto o está ofendiendo a su guru, no debemos tolerar tales cosas. But on our personal level, we should be forgiving and tolerate. Pero en un nivel personal debemos practicar la tolerancia y el perdón. Because that, by being so, that will help us to develop bhakti in our heart. Porque por hacerlo así, eso nos ayudará a desarrollar el bhakti en el corazón. Because the more we keep that poison, that deadly poison of vengeance and grudge against another devotee or against another person, then it will gradually impact our health of mentally, physically and spiritually. Porque mientras más mantengamos este sentimiento de odio y de venganza en el corazón, eso va a afectar a nuestra salud tanto física, mental y emocional. Like in the case of Haridas Thakur, Ambrish Maharaj, Prahlad Maharaj, on personal level, they tolerated and they forgave the person who offended them. Así como el caso de Haridas Thakur, Ambarish Maharaj, Prahlad Maharaj, ellos toleraron y perdonaron a los que los ofendieron. But on the administrative level or institutional level, Krishna, he was not keeping quiet. He took immediate action on those people who offended the devotees. Eso fue en el caso personal de ellos, pero en el nivel institucional, Krishna tomó cartas en el asunto y no toleró y trató de defender a sus devotos. I hope that answered your question. Espero que eso haya respondido a su pregunta. Sí, Prabhu, muchísimas gracias. Gracias. Ok, ahora tenemos una pregunta de Vamsi. ¿Ya está Vamsi lista? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mataji. ¿Me escuchan? Ok, Hare Krishna, Prabhu. Tenía una pregunta acerca de, por ejemplo, cuando una persona confía, no puede ser en amigos o algo así, ¿no? Y después uno es traicionado, o sea, uno confía y después uno es traicionado y quizás uno puede razonar, ¿no? Bueno, estamos en Kali Yuga, quizás esta persona tiene problemas, ¿no? La situación es difícil y uno los perdona, pero igual uno se queda con ese sentimiento de ser traicionado. Entonces mi pregunta es cómo uno supera eso, ¿no? Y pero yo le hago mi pregunta. So Prabhuji, my question is, sometimes we feel like we trust maybe our friends or other people, and then these people, they betray our trust. So my question is, maybe we can, think, oh, it's Kali Yuga, and maybe this person has some issues, or the situation is difficult for them. We can forgive them, but how do we overcome the feeling of betrayal?
and hurt. Yeah, this applies to all kind of insult, whether it's betrayal, whether it is verbal offenses, verbal is an emotional offenses, whether it's a physical offenses, as how we discussed earlier. Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, Ambrish Maharaj, Jesus Christ, or whoever we heard, they all went through all kind of insult, be it physical, mental, emotional. So betrayal is also one of it. You know, Jesus Christ was betrayed by his disciples, but yet at the end he said, "Oh Father in the heaven, please forgive them." So no matter what it is, on personal level, we should forgive everything. Entonces, el Prabhu dice que así como hemos explicado y dado ejemplos de Ambarish Maharaj, Prahlad Maharaj, el Señor Jesucristo y otros que han recibido ofensas y han perdonado, la traición también se constituye como una ofensa que también se debe perdonar. El Señor Jesucristo fue traicionado y perdonó. Entonces, esa sería mi respuesta. Because generally, when we are really advanced in our devotion, Porque generalmente cuando estamos avanzados en nuestra devoción, we don't hate the sinner. nosotros no debemos odiar al pecador. We hate the sin. Odiamos el pecado. Because if we hate the sinner, Porque si odiamos al pecador, then we cannot preach. entonces no vamos a ser capaces de predicar. This world is full of sinners. Este mundo está lleno de pecadores. And if we hate all those sinners, how are we going to preach to them? Y si los odiamos a todos estos pecadores, ¿cómo pretendemos predicarles? Therefore, we hate the real saint. They only hate the sins. Por lo tanto, nosotros no odiamos al pecador, sí odiamos el pecado. So there is nothing personal between us and another person. We just hate the kind of bad qualities or the sins that he has. Así que no odiamos a la persona que comete el pecado, sino odiamos a esas cualidades de pecado que él tiene. I hope that answered your question. Espero que eso haya respondido a su pregunta. Entonces, we have some questions in Facebook. We have people watching on Facebook. Tenemos algunas preguntas en el Facebook que las voy a leer. Aquí tenemos al Prabhu, a la madre Nadia Nivasi. Dice, a veces en nuestra comunidad de ISKCON se ven situaciones difíciles e incómodas de problemas de todo tipo. ¿Cómo entender esa situación y no cometer ofensas? The question, Prabhu, is coming from Nadia Nivasi Devidasi. She's saying sometimes in our ISKCON communities, we see different and difficult and uncomfortable situations, problems of all kinds. How can we understand these situations without committing offenses? Of course, that is our goal, to try to not to commit offense mentally or verbally, physically. Por supuesto, nuestra meta es tratar de no cometer ofensas ni mentalmente, ni físicamente, ni emocionalmente. Srila Prabhupada said that ISKCON, it's an institution, it's like a hospital. Y la Prabhupada dijo que esta institución de ISKCON es tal como un hospital. You will see people or patients with all kind of diseases. Uno en un hospital ve a diferentes pacientes con todo tipo de enfermedades. You'll have people with all kind of defects and fault. Tenemos gente con muchos defectos y muchas faltas. So we should try to, on our personal level, ignore and forgive as much as possible. Y a nivel personal, lo que debemos tratar de hacer es ignorar y tolerar tanto como sea posible. And sometimes it's impossible because our mind is such that when we see something bad, it goes and perceive the bad thing first. Y a veces resulta imposible porque nuestra mente es tal de que cuando ve algo malo,
persigue eso malo y se queda allí. But on the mental level, when we think about something bad, or we what we call mentally think about somebody very bad, or we always see something bad, on the mental level, it doesn't really affect us. Claro que si lo mantenemos en el nivel mental, eso realmente no nos va a afectar. Or affect or commits an offense against other person or the society. O a cometer una ofensa en contra de alguien o en contra de la sociedad. Because our mind is such, it is, without control, it just goes and perceives all the bad things first. Porque nuestra mente es tal de que lo primero que hace es percibir lo malo. Therefore, every morning, it is recommended that we pay our obeisances to all the Vaishnavas. If we have committed any offenses, knowingly, unknowingly, we beg forgiveness. Y es por eso que cada mañana debemos ofrecer nuestra reverencia a todos los Vaishnavas, y en caso de que haber cometido alguna ofensa voluntaria o involuntariamente, les pedimos perdón. And we pray to Krishna to give us the power to always see the good things in devotees and the community. Y oramos a Krishna para que nos dé la capacidad de ver las buenas cualidades de los devotos en nuestras comunidades. Okay. There's one nice quote of Srila Prabhupada. He says that in our dealings, there are so many faulty dealings between ourselves. Hay una linda cita de Srila Prabhupada que dice que en nuestras relaciones con los devotos hay, what did you say, Prabhupada? Prabhupada says, in our dealings, there are so many faulty dealings between ourselves. En nuestras relaciones con los devotos hay tantas faltas que nosotros cometemos. And if we take everything very seriously, then it is very difficult to live. Y si tomamos todo esto muy seriamente, es muy difícil salir de allí. So Prabhupada says, try to forget and forgive. Y la Prabhupada dice, traten de olvidar y de perdonar. Thank you very much, Prabhu. We have another question on Facebook coming from Gadai Goranga, Prabhu. I'm going to read it in Spanish first. Gadai Goranga en Facebook pregunta, ¿cómo se podría perdonar a alguien que es religioso y que ha violado a menores de edad? How can you forgive somebody who is a religious person but has raped some child? Yeah. So as I said earlier, on the personal level, if we are really advanced, we can forgive anything. Tal como dije antes, a nivel personal, si nosotros realmente somos avanzados, podemos perdonar cualquier cosa. Prahlad Maharaj was a child and his father abused him. Prahlad Maharaj era un niño, su padre lo abusó. The 5 children of Draupadi, they were beheaded. It's a child abuse. Los 5 niños de Draupadi fueron decapitados. Ese es un abuso claro. So, and I narrated narrated the example of this murder which took place in the Amish community. Yo les he narrado este evento que sucedió en la comunidad de los menonitas. The person called Robert, he shot dead 5 kids and injured 7 other girls in the Amish community. Este sujeto de apellido Robert disparó y mató a 5 niñas e hirió severamente a otras 7 en esta comunidad menonita. So on the personal level, Prahlad Maharaj forgave his father. Así, a nivel personal, Prahlad Maharaj perdonó a su padre. Draupadi forgave Ashwatthama. Draupadi perdonó a Ashwatthama. The Amish community, they forgave
plus they also comforted, plus they helped the family of the murderer, plus the murderer. Los de la comunidad menonita no solo perdonaron al asesino, sino ayudaron y reconfortaron y asesoraron a la familia del asesino, aparte del asesino. So on the personal level, if that person can forgive such person, that shows that how advanced the person is. Así, a nivel personal, si alguien es capaz de perdonar, entonces eso muestra lo avanzado que él es. But on the institutional level, of course, that particular person who has committed the crime, he has to undergo the punishment. Pero a nivel institucional, obviamente la persona que ha cometido un crimen tiene que pagar por ello. Narsinghadev acted on the institutional or administrative level. El señor Narsinghadev actuó a nivel institucional. Krishna acted on Ashwatthama on the institutional administrative level. Krishna actuó en contra de Ashwatthama a nivel institucional o administrativo, se podría decir. The law of United States would have acted on Robert if he would have still alive. La justicia de los Estados Unidos hubiese actuado en contra del asesino de las niñas menonitas si él hubiera quedado vivo. So if someone in ISKCON, in our society, if someone has, raped a child, then the local state law plus ISKCON, they should have taken the, action on him. But on personal level, it depends on the person, if he is willing to forgive that particular criminal or not. Así que en el caso de una violación, la justicia del país o la justicia de ISKCON seguramente va a actuar y va a tomar las medidas del caso, pero a nivel personal depende de uno si es que quiere perdonar o no a esa persona. Is that okay? Super nice. Tenemos a Jagadish Halder levantando la mano. Jagadish Halder, ¿está listo? Looks like he's not hearing. Where is he from? Yeah. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Where are you from? My from India. It is ahora now Peru. Viviendo Perú. ¿Tiene su pregunta? Pregunta es ¿qué puede hacer Guru Maharaj está feliz? ¿Qué servicio puede hacer? Guru Maharaj está feliz. What service can I do for making Guru Maharaj happy? I mean, that is not related to the subject matter today. You can ask that sometimes later personally. Ya. Okay. No es una pregunta relacionada con el tema de hoy, puede preguntar después. Ya. Sorry for that, Prabhu. Sorry for that. Entonces, let's see. We have more questions in the chat. Jimena, usted quería hacer una pregunta desde Chile. Sí, Prabhu, Hare Krishna, pero tampoco está tan directamente relacionada porque es con respecto a la compasión. Prabhu habló de 4 aspectos que estaban en el Bhakti Devi: humildad, compasión, perdón y veracidad, y yo tengo una duda de la compasión, entonces quizás, como no es del tema tampoco, podría hacerla después. No sé qué dice Prabhu. Creo que la compasión entra dentro de este tema. Ya, mire, voy a preguntar, entonces gracias. Bueno, he escuchado en distintas ocasiones y a distintos devotos que cuando uno ofrece ayuda vinculada con el término compasión, por ejemplo, en esta misma situación que estamos de la pandemia, si uno quiere ayudar a personas que no son devotos, esa ayuda acarrea un karma.
ya sea si yo quiero cooperar económicamente o quiero cooperar de cualquier forma. Entonces, ¿cómo podemos los devotos ser compasivos con aquellas personas que no son devotas para no caer en la indolencia ante las situaciones, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora de tantas necesidades que hay por el tema COVID, ¿no? No sé si se puede como focalizar esa pregunta un poco y unirla a este tema, por eso que tenía la duda si preguntarla ahora o no. Okay. Jimena from Chile is asking about compassion, and she's saying, especially in these times we are living in, about the pandemic, people try to help others, but sometimes I've heard that if you help people who are not devotees, the non-devotees, you produce some karma. So what can we do about it? We don't want to look like aloof and with a hard hearts and not help people. Can you say something about that? Yeah, I mean, we should help people when they are in crisis. Bueno, usted debe ayudar a las personas que se encuentran en crisis. Especially during the crisis that the world is facing right now. Especialmente en esta crisis por la cual el mundo está atravesando. But our compassion to help others, especially the non-devotees, should be applied properly. Pero esta compasión demostrada especialmente para con los no devotos debe ser aplicada apropiadamente. Like Srila Prabhupada describes in Bhagavad Gita, the compassion describes in Bhagavad Gita with a wonderful analogy. Srila Prabhupada describe en el Bhagavad Gita una maravillosa analogía. How compassion should be applied. ¿Cómo es que la compasión debe ser aplicada? He says that when a person is drowning in the sea, Él dice que cuando una persona se está ahogando en el mar, we should save the person by lifting him up completely. debemos rescatar a esa persona sacándola completamente del agua. But if you go and rescue the dress that he is wearing, then it is as good as not helping him. Pero si usted solamente rescata la ropa que él se está vistiendo, con la que se está vistiendo, en realidad no le está ayudando para nada. So when we try to help people, especially those who are non-devotees, we should see that our help should spiritually benefit them. Así, cuando nosotros estamos intentando ayudar a las personas, debemos asegurarnos de que les estamos también ayudando espiritualmente. Like right now, during this pandemic around the world, many people lost their job. Many people, they don't even have food to eat. Así, especialmente en esta época de la pandemia, muchas personas han perdido sus trabajos y ni siquiera tienen comida para sobrevivir. So we can help them giving free prasadam. Así podríamos ayudarles dándoles prasadam gratis. Srila Prabhupada personally initiated this project called Food for Life when he saw some kids, non-devotee kids, they were fighting with the dogs in the rubbish dump yard for some food. Srila Prabhupada personalmente comenzó este programa de Food for Life cuando vio a dos niños indigentes peleando por un poco de comida con unos perros en un basural. He literally cried when he saw these people were starving and fighting off the dogs for some little food. Él literalmente se puso a llorar cuando vio esta escena de estos niños pobres peleando con un perro para obtener algo de comer. So Prabhupada instituted Food for Life, which means we give prasadam, not just food. Así fue como Srila Prabhupada estableció el programa de Food for Life para dar prasadam a la gente, no solamente comida. So like in India right now, for this pandemic, ISKCON is one of the #1 organization, leading organization in giving free prasadam to millions of people in India. Así, en esta pandemia en India, ISKCON es la institución número 1, la que más está distribuyendo alimentos gratis en la India.
all around India, all our temples, collectively, we are distributing more than 500,000 plates of prasadam to the people around India. Entre todos los templos de ISKCON en la India, cada día estamos repartiendo 500,000 de platos de comida a la gente. Daily there are news coverage about this. Cada día sale en las noticias este programa que estamos haciendo. So it's possible, but we apply that compassion in a way that the non-devotees, people out there, they benefit spiritually. Así es completamente posible mostrar compasión para la gente que sufre y darles un beneficio no solo material, sino también espiritual. Okay. Gracias, Prabhu. Prabhu, quisiera preguntar algo con lo mismo. Es que Prabhu habla sobre el prasadam, pero yo quería saber si cuando uno aporta dinero económicamente a alguna familia, eso, porque igual uno no sabe en qué va a incurrir, en qué van a gastar ese dinero, pero si uno dona dinero, eso acarrea una reacción hacia uno, y si uno, a pesar de eso, puede ser igual compasivo, porque de lo contrario uno finalmente puede decir, no, yo no voy a ayudar a nadie porque esto es un gran riesgo para mi vida espiritual. No sé si se lo puede traducir. Prabhuji, I was trying to understand the fact that when one gives money to somebody, and what kind of karma one receives, because sometimes people need money, and if we don't give money, then we just let them suffer like that. Yeah, when it comes to money, you know how sometimes if they're non-devotees especially, they may use it in some sinful activities. I mean, against our four regulative principles, then yes, we have to face some, be part of that karma. Sí, cuando se trata de dinero, no sabemos en qué lo van a gastar las personas. Pueden gastarlo en contribuir a romper los principios regulativos en los cuales creemos. Y sí, no hay otra, vamos a tener que recibir algún karma. So, say for example, if somebody has got no place to stay, and they need some place to stay. Por ejemplo, pongamos el caso de que alguien necesita un lugar donde quedarse, no tiene dónde quedarse. And if you, after analyzing their case and you see that they really need a place to stay, and if they're asking you for money, to give money because they wanted to go and stay somewhere. Y ellos se acercan a ti para pedirte dinero para poder pagar ese lugar donde quedarse. If you are not sure that the particular person is not going to use the money wisely, then you yourself might as well go straight to, say for example, a hotel or somewhere, pay the money directly to the hotel and let him stay. Entonces, si usted no está segura de la manera en la cual van a gastar ese dinero cuando usted se los dé, es mejor que vaya directamente al lugar donde ellos necesitan estar, como ser un hotel o lo que sea, y pague directamente a ellos y les ayude de esa manera con dinero. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. We have one more question here from Om Keshavaya Prabhu. Om Keshavaya, ¿está listo? Sí, Hare Krishna. Krishna. Mis reverencias, Prabhu Mahavaraha, la clase muy linda, muy emotiva. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, usted nos está explicando cómo tenemos que aprender a ser tolerantes y sobre todo a perdonar. Entonces, pero ¿qué pasa si en la relación entre devotos las ofensas se hacen recurrentes? O sea, entre dos devotos, digamos, y un devoto está como que ofendiendo a otro devoto, uno tiene que pasarse la vida tolerando, perdonando, o hay alguna otra salida, digamos. Sí, no sé si está clara la pregunta. Yeah, sí, Prabhu. Prabhuji, what happens in the case when some devotee offends another devotee again and again?
this devotee can forgive and forgive, but these offenses keep coming and repeating. What attitude can one take in this case? One should try to advise such particular person of the kind of that attitude that he has. Sorry, Prabhu, can you please repeat that part? We can advise such person for, not to repeat the kind of offenses that is keep committing again and again. Lo que podemos hacer es pedirle a esa persona que por favor deje de cometer esas ofensas que se mantiene cometiendo una y otra vez. And if he's still not listening, then we should actually report to the authority. Y si a pesar de eso no escucha, debemos reportar a la autoridad. So that he, to make sure that he doesn't commit such offenses again and again. Para tratar de asegurarnos de que él no vuelva a cometer esas ofensas una y otra vez. Of course, as an individual, we don't take such things into our heart, but still we need to help the offender so that he can give up such attitude and advance in his spiritual life. Por supuesto, como individuos, nosotros no debemos tomar esto en lo personal, pero sí debemos tratar de ayudar a la persona que se mantiene cometiendo ofensas, tratando de hacer algo para él. We should take all necessary steps to help him out, but if such person is not willing to take the help of correcting himself, then finally the laws of nature or Krishna will take care of him. Entonces, a pesar de tratar de ayudarle a esa persona para que deje de cometer ofensas, esa persona no escucha o no colabora, finalmente la naturaleza y Krishna se harán cargo de él. Is that okay? Yeah. Ok. Bueno, más o menos, pero bueno, gracias. Muchas gracias. So we'll take one more question and El then tema era a veces, tal vez para complementar la pregunta, a veces estas ofensas son muy sutiles, ¿no? No son ofensas así muy verbales, pero son ofensas muy sutiles que uno puede percibir. Entonces a veces da la ocasión de que uno tenga que actuar como un poco diplomáticamente para poder sobrellevar la situación. Pero me parece que no es una situación muy favorable, porque se ve que no hay sinceridad en los tratos. Entonces, a eso más iba mi pregunta, ¿no? A esas tendencias medio sutiles en el relacionamiento entre devotos. Yo tenía entendido que si la Prabhupada había aconsejado que en esos casos era mejor alejarse de estas personas que son, digamos, no sé si envidiosas o recelosas, y no sé si eso es saludable y es recomendable. I will try to complement my question, Prabhu, as the last question for the class. He's saying that sometimes one feels these subtle offenses and they are difficult to deal with. So one has to become a little bit diplomatic with this person because the situation is very subtle. And I have heard from other devotees in Srila Prabhupada that it's better to mark some distance from these persons. But that's not also correct because it doesn't feel good like that. So what can you say about that? Yeah, of course it depends on, different situation and different personalities. Bueno, esto depende de las diferentes situaciones y personalidades específicas. We naturally, when we see someone that we cannot or we mentally commit some offense or something which is not conducive, then as much as possible we can avoid such association.
Generalmente cuando nosotros tenemos este sentimiento en la mente con otro devoto que no es conducente a algo positivo, es recomendable mantener distancia. Or keep a limit in such a way that either we or that particular person, we don't commit offenses against each other. Es mejor trazar un límite que nos asegure de que tanto él como yo no cometamos ninguna ofensa en contra de nosotros. So we remain safe and he remains safe. Así nos mantenemos en un lugar seguro y él se mantiene en su lugar seguro. But if we have that, I remember once, when I became secretary of Guru Maharaj, we have to deal with so many different people. Yo me acuerdo que cuando me hice secretario de Guru Maharaj, comenzamos a tratar con tantas personas diferentes. And you will see from extremely sattvic to extremely passionate people. A veces tenemos que tratar con personas o con devotos extremadamente bondadosos y otros extremadamente apasionados. So I asked Guru Maharaj how to deal with such people. Entonces, ¿cómo Guru Maharaj trata con tantas diferentes personas? He said that at any point of time, when someone comes to you with so much of anger, él dijo que cuando una persona se acerca a ti con mucho enojo, coming at you and shouting at you, chastising you or scolding you, gritándote, riñéndote, ofendiéndote, and he said that you remain calm. Él dijo, ustedes tienen que mantener la calma. Do not react to that immediately. No reaccionen contra eso inmediatamente. He said that the person, he is higher in anger, he goes higher and higher and higher and higher. Él dijo que la persona va a ir aumentando y aumentando y aumentando este humor. And if you go, if you react to him in the same way by becoming an angry and angrier and angrier, and if you go on the same level, y él dijo que si uno se pone al mismo nivel que esta persona y reacciona así con el mismo enojo, and if you, no matter whatever you tell him on that level, he will not be able to perceive that. No importa lo que usted le pueda decir, en ese nivel él ya no va a percibir nada. Because his mind is completely influenced by anger. Porque su mente en ese momento está completamente influida por el enojo, por la ira. So you have to wait for him. He said that you remain down and you wait for him to calm down. Y él dice, es mejor mantenerse calmados y esperar de que él también se calme. And then once he calms down, when he's completely calm, then you advise him or tell him what he's supposed to do. Y recién cuando esta persona se calme, ahí usted le puede aconsejar o decir lo que él debería hacer. So that is what he advised me. Remain calm until the person calm down, then you try to help him or solve his problems. Así eso es lo que él me aconsejó. Mantente calmo hasta que la persona se calme y recién puede haber un diálogo productivo. Never react to the situation in a similar manner. Nunca reaccione a una situación de una manera similar. Okay. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much. Varaha Prabhu, it has been a very wonderful class. Many people enjoyed your advice, your stories, your realizations. Thank you so much for accepting this invitation. We are very grateful for you, with you, and I think we can finish the class here. Thank you all very much. Thank you, Mathuresh Prabhu, for giving me the chance to actually help in sharing whatever I have learned.
Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes lo que yo aprendí. I know Gracias. this topic is a wide and very vast subject. Yo sé que este tema es un tema amplio y bastante grande. We can go on and on and on discussing this. Podríamos pasarnos todo el día hablando sobre este tema. Because there are unlimited number of cases which are, like keep happening and happening in regards to this particular topic. Porque hay casos ilimitados que siguen sucediendo en relación con este tema todo el tiempo. But as I said, the core principle of this particular topic is, on personal level, we should try to forgive the people. Así que el principio fundamental de este tema es de que a nivel personal debemos siempre tratar de perdonar a las personas. Thank you all very much, and Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu Varaha. Hare Krishna. Thank you, Mahavaraha. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Panchakalpa. Hare Krishna, Panchakalpa. Prabhu. Muchas gracias, Prabhu, por su clase. Hare Krishna. Tribol Prema Premi. Hare Krishna. Saludos de Quito, Ecuador. Hare Krishna. Gracias por su servicio tan amoroso con nuestro Guru Maharaj. Gracias. Sure, I'll offer all your respectful obeisances to him. Vanchakalpa, hermano. Hare Krishna. Nice to see you. Hare Krishna. Panchakalpa, Prabhu.